Hola gente querida, soy Paula Vilches. Hola, soy Farshid Riggs y los invitamos a tener conversaciones Conscientes. Nuestro segundo capítulo. Nuestro segundo capítulo, ¿cómo estás, Farshid? Bien, bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Estoy Bien. emocionada por este capítulo. Yo igual. Se ve Sí, interesante. sí, es respecto a la inteligencia artificial y el arte. Y como esa línea ética de crear arte eh, hecho por otros artistas, ¿no? Ujú. ¿Es robo, no es robo, es ético, no es ético y tantas otras preguntas? Entonces para eso tenemos a nuestro amigo Oscar en la sala de espera y lo vamos a hacer pasar. Entonces, queridos amigos, tenemos el placer de invitar a nuestra sala a Óscar Araya, quien es un artista de desarrollo visual y trabaja en la industria de la animación hace varios años. Ha trabajado en proyectos para MTV, JBL, Activision y Adult Swim, entre otros. También es activista en el colectivo Artes Ética, donde se trabaja para las regulaciones de inteligencia artificial en Latinoamérica y España. Hola Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Bienvenido, ¿cómo Un agrado estar estás? acá. Gracias por estar Eso. acá. Sí, qué entretenido. Sí, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, am, yo soy artista de desarrollo visual, trabajo en el área de preproducción de animaciones. Eh, Dando un poco de contexto, un proyecto de animación o de película, videojuego, etcétera, como que pasa por varias fases de producción. Entonces está la preproducción, donde se realiza, en estos casos, como todo el arte visual que sirve como de inspiración para generar como las versiones finales de los personajes, de los backgrounds, etcétera. Todo lo que vemos en una animación, un videojuego, una película, etcétera, debe ser diseñado antes. Entonces pasa por Mm, todo un proceso bien largo y laborioso de varias como propuestas de diseño. Luego pasa a la fase de producción y es donde se toman como los diseños, entre comillas, como finales y se empieza como a generar ya el producto en sí, ¿no? Y luego pasa la fase de postproducción donde se colocan los efectos, las voces, etcétera, como un montón de otras cosas que ya finalizan el producto en sí y ahí terminas con una película, una animación, etcétera. Entonces, yo trabajo en la fase de preproducción. A veces producción en Ujú. sí, en el caso de animaciones de 2D, también trabajo en producción, pero la parte de postproducción, perdón, ahí yo ya no toco. Y eso, llevo trabajando varios años, no voy a decir cuántos, porque no me acuerdo, pero varios años trabajando en esta industria. Ahora estoy de director de arte en un estudio de animación de acá de Chile que trabaja para el Wow. extranjero. mm, Y claro, trabajo en varios proyectos, ahí como tú mencionaste algunos. Así que ha sido como un viaje bien interesante, bien entretenido, bien laborioso, mm, etcétera. sí, Fascinante. Te sí, Sí, apasiona. Se nota que sí, te caleta, apasiona. mm, Mm. muchísimo. Sí. sí, qué Obviamente hay genial. momentos en el que uno está como, ah, yo no quiero más, pero sí, en general apasiona. Mm, Sí, yo me sí, imagino como de mucho detalle, mucho, mucho trabajo, mucho enfoque. Claro, mucho enfoque, mucha creatividad. En general como que cualquier trabajo creativo genera mucho estrés mental, creo yo, porque uno tiene que trabajar constantemente la mente. No es tan mm, mecánico. Hay mm, ciertos Claro, procesos que sí son más mecánicos, pero lo creativo no es mecánico. Entonces mm, estás como claro, constantemente dándole vuelta a las cosas. Así que, sí, mucha energía. sí. claro, bastante. Ay, qué lindo, Oscar, me encanta, me encanta. Y bueno, para mí yo estoy súper feliz de que estés acá con nosotras porque nosotros hemos trabajado juntos. Oscar ha hecho el arte de mis álbums eh, y realmente es un agrado trabajar con él. O sea, es como genial ver su proceso creativo y cuando está sentado en el computador y cómo va haciendo preguntas y trabajando súper rápido. No, Sí, sí, es como para mí ha sido genial esa colaboración que hemos tenido. Y aparte tú tienes también tu proyecto
como solitario, ¿no? Tienes un proyecto que estás llevando a cabo. Eso, ¿puedes contarnos un poquito más de eso? Sí, bueno, ya llevo mucho tiempo como trabajando para otros proyectos de otras personas y hubo como un momento en mi vida en el que decidí como dar espacio para cosas propias y fue en pandemia del 2021 más o menos, que yo Mm, estaba realizando clases gratuitas en una plataforma que se llama Discord, Mm, porque en pandemia, como todos sabemos, todo el tema de los chats en internet como que explotó y mm, la plataforma Discord como que sirvió mucho para conectar con otros artistas en mi caso. mm, Entonces había un grupo en Discord que era específicamente como de artistas de todo el mundo y se compartían muchas cosas y había un espacio en donde uno podía como dar clases o webinars gratuitos. O sea, tú decidías de qué hablar, qué enseñar, cuánto tiempo, etcétera, mm, totalmente libre. Y yo lo empecé a dar ahí. Y me acuerdo que había una mini clase que di que era de diseño de personaje, como que yo empecé a diseñar un personaje y me terminó gustando bastante. Y como que quedó ahí, después de un tiempo, con esto mismo de que venía mencionando, como que quiero hacer algo para mí, un proyecto propio, etcétera, como que tomé este diseño de personaje, lo empecé como a pulir un poco más, y ya empecé a pensar como, ok, ya quizás añadir una historia. A mí me interesa mucho el tema de, que después vamos a hablar como de inteligencia artificial y todo eso, como el tema de la mm, valorización del arte, los mm, derechos de los artistas, de las personas, etcétera. Entonces, ¿cómo enfoco ese tema en algo propio? Entonces, llevo este proyecto avanzando que se llama Pink Mamba, que es como este mm. personaje que es un artista musical, y lo que sí, hace es básicamente, sí. sí, música, ¿va? Y básicamente la premisa de este personaje es que eh, tras el fallecimiento de su madre, que básicamente es como su manager, empieza como a realizarse varios cuestionamientos acerca de su propósito, su rol en la sociedad, Mm, y también la historia culmina con el perdón. Básicamente ella empieza a entender lo que es el perdón, por este Mm, sentimiento como de abandono de sus padres, bueno, su madre porque falleció, su padre porque estuvo ausente en su vida. Y en todo este contexto eh, de como búsqueda de propósito, desarrollo personal, artístico, se encuentra con varias situaciones que vemos hoy en la actualidad que generan como injusticias. O sea, este es un mundo con muchas injusticias. Y una de ellas es justamente este como de desvalorización del arte, entonces cómo ella lidia con eso. Entonces, son varias mm, cositas ahí que estoy como medio armando de a poquitito, muy lentamente a mi ritmo, pero mm. algún día espero que eso salga a Oye, la luz. Oscar, qué- y en estos proyectos que mencionas que me parecen súper interesantes, ¿tienes como colaboradores o estás como más bien es como son como algo muy personal tuyo o no sé, cuéntame un poquito de eso. Este proyecto he tenido mucha ayuda, Mm, am, tanto yo pagando a personas para que me ayuden a como a pulir los diseños, etcétera. De hecho, los diseños de personaje que tengo en mi página en Instagram ya están medio desactualizados, tengo que actualizarlos nuevamente porque ya Mm, como que los he rediseñado bastante veces, más que ujú, nada para que ya sean como algo bien pleasing para la mm, mm, mayoría de las personas. ujú, sí. Entonces como que sí, he tenido como bastante ayuda de otros artistas, eh, también de animadores, he recibido muchos consejos de escritores, etcétera, como que yo estaba en esta parada de hacer un proyecto bueno, sólido, entonces como es primera vez que yo hago un proyecto, entonces no tengo idea de lo que estoy haciendo realmente, entonces he ujú, necesitado mucha ayuda y claro. muchos consejos. Más adelante voy a mencionar un colectivo que se llama Concept Art Association, eh, que nació en Estados Unidos y que básicamente también velan por el tema de los derechos de los artistas, etcétera. Ellos tienen un programa del que uno puede pagar un monto súper pequeño y accedes a un canal en Discord donde durante todo el año tienes como mentoría, gente, otros artistas, etcétera, que tú puedes como pedir ayuda, pedir consejos, Mm, mostrarles cositas y ellos te van como ayudando en,
lo que tú desees y justamente enfoqué eso como en mi proyecto, como que quiero que ellos me ayuden a pulir aún más esto que estoy haciendo. Sobre todo el Ujú. tema de la historia también, porque si bien soy artista y más o menos entiendo cómo funciona lo visual, en historia no tengo idea, o sea, yo no soy escritor, Claro. nunca en mi vida me he puesto a escribir, aunque no sé, un Ujú. bullet journal, una agenda y era. Entonces, como Ujú. escribir, detenerme a escribir una historia, pensar en que en el inicio, lo del medio, en el final, en lo que tiene que ver en el contexto, Mm, todo eso tuve que como que averiguar un montón, mm. a estudiar bastante, Es todo un porque no es trabajo. fácil, es todo Mm, un trabajo, no es fácil. Uno puede llegar a decir, hoy actualmente, como tomar ChatGPT, escríbeme un libro de tal cosa y te lo va a hacer, ¿no? Pero no va a tener como un desarrollo realmente sólido de mm, una historia. Entonces, hay mucho razonamiento detrás Mm. que requiere de ayuda externa también. Uno no puede hacerlo todo solo. Así claro, que, claro. Sí, es que cada proyecto es como un engranaje y cada quien pone como su talento en ello y eso tiene un valor eh, infinito. Cada quien Ujú. tiene su lado, su aporte. Y una de Entonces, las claro. cosas que a mí me gusta mucho de hacer arte es que uno nunca sabe cómo va a resultar. Es mm, como tú tienes una idea en el plano de los pensamientos Ujú. y claro. cuando se concreta colaboras con otras personas y cada persona le pone un poquito de sí y nunca sabes cuál va a ser el resultado final. Es tan Mm, Sí, interesante. sí. Ujú, Uno puede tener como el blueprint, pero en realidad lo que se va desarrollando es un poco impredecible. Sobre todo porque mm, uno puede tener ciertas ideas medio conservadoras, como yo quiero este que se vea así, pero cuando obtienes feedback de otras personas, entiendes que en realidad no funciona, necesito mm, cambiarlo. Entonces, mucho desprendimiento también, que, ok, ya no funciona, tengo que cambiarlo, mm. iterar, 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 iterar. Así mm. que, sí. Sí. Oye, Oscar, ¿y tú qué crees que es el arte? ¿Crees que viene desde el plano material, desde un plano más espiritual? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo lo definirías tú? Siento que es difícil definir, pero siento que es como una combinación de ambas cosas, Mm, ¿no? Mm, Lo material, porque obviamente el arte se manifiesta en este plano, sea digital o físico, mm, son claro. ambas manifestaciones del mundo material. ujú, Mm, eh, y lo espiritual en el sentido de que uno agrega un valor a lo que hace, al arte, por ejemplo. Uno puede contar una historia que está cargada de experiencias personales o experiencias de otras personas. eh, Tiene un valor ahí como bien personal y creo que ahí va lo relacionado como el espiritual, ¿no? Que uno pone de sí mismo eh, mm, muchas cosas, creo yo. mm, Entonces, sí, es una combinación de ambas cosas y obviamente el cómo se manifiesta este arte depende de cada uno y ahí viene como la parte creo que linda del arte en sí, que es como lo vamos a percibir también como un jardín con muchas flores, o sea, todas las flores son distintas, mm, distintas aromas, el arte es lo mismo, o sea, son las percepciones de las distintas experiencias humanas. mm, eh, mm, Así que sí, son ambas cosas. mm. Sí. Qué lindo. Qué bonito. Y para mí el arte viene del corazón, ¿no? Es como un anhelo, un fuego interno que tú quieres sacar y compartir. Y es mm, como Claro, muy, un proceso muy misterioso. mm. Como mágico. claro. Y también lo veo como como medio de expresión, como la Mm, Ujú. importancia de y mucho de eso, como dice Paula, desde el corazón, desde algo que mm, no es tan Claro, tangible, es más bien mm, claro. humano, por eso ahí, o sea, ahí viene el tema del dilema, bueno, la inteligencia artificial a lo mejor puede llegar en algún punto a ser muy útil y muy precisa, pero nunca va a tener este aspecto, mm, que es el que le da Claro, al humano. mm, claro. Siento yo que, y una reflexión que no sé si se podría dejar para después, pero pienso yo que lo que ha generado todo este tema de la inteligencia artificial generativa, que quizás dando contexto a los que no saben, que
la inteligencia artificial generativa como que ha hecho un boom en estos últimos años y justamente a través de eso se pueden generar imágenes, voces, música, etcétera, como toda lo que se te ocurra a ti respecto al arte lo puede generar una inteligencia artificial que está entrenada con datos de personas, de otros artistas, ¿no? Y algo que he medio que percibido es que el arte en sí, o sea, por ejemplo, un dibujo en sí mismo, necesita un valor agregado que vendría siendo quizás como este tema de la espiritualidad o la percepción de las personas, Mm, experiencias, historias detrás. Porque un dibujo por sí mismo no cuenta nada a menos que tenga algo detrás, ¿no? Y eso es lo que genera el humano, como es el valor agregado, lo que hay mm, detrás de la pieza artística que está mm. puesta, básicamente. Ujú. mm, Y la Como la inteligencia artificial identidad. no tiene eso, no tiene background, Mm. no tiene historia, no tiene experiencia, entonces No tiene identidad. no tiene mm, identidad. Importante. Ujú. mm. Mm. Qué importante eso. Sí, Mm. sí. Hay un amigo que mencionó la otra vez, que lo voy a buscar por acá. Él mencionaba que los generadores de imágenes no son artistas porque no tienen conciencia del significado de sus obras, ni el significado de los materiales seleccionados para producir la obra. Mm, No, hombre. Mm. mm. Ujú. Sí. Sí. Em, Em, Da para pa- pensar, ¿no? Como, es que sí, da para mucho, sí. da sí. para mucho y O como que sea, uno... yo como música tengo la misma, como la misma forma de pensar que tú, ¿no? Como que, y sobre todo por el tema del esfuerzo, también del proceso, el proceso del arte. Eh, Mm, yo estudié en la universidad 2 carreras de música, ¿no? Y no es como para decir, oh, yo estudié, que no sé por qué hay gente que le molesta que uno diga yo estudié, cuando en realidad es como lo que uno ama, entonces es muy obvio que lo quieres estudiar o aprender, ya sea de manera autodidacta, con videos en YouTube o como sea. Mm. mm, Pero para mí es como muy duro ver, por un lado me parece genial que la gente que quiera hacer su canción puede llegar y hacerla, lo encuentro genial, pero por otro lado me parece como un robo, ¿no? Es como que tú vas a poner la voz de una chica que grabó eso para otra cosa, no sé, y es como, ¿dónde está la ética? Y eso me hace Mm. pensar mucho. Sí. claro, sí, sí, es un tema súper delicado porque justamente lo que tú mencionas, como que uno tiene que invertir mucho tiempo, sudor y dinero, porque Ujú, estudiar no es nada gratis y muchas carreras artísticas son súper caras. ujú, Entonces, ver que otra pieza del ajedrez en el mundo como que está utilizando todo el conocimiento adquirido por humanos, pero lo utiliza de forma artificial y genera todo este contenido gratuitamente, como sin estudio, sin nada, ujú, eh, es un poco desalentador porque imagino, por ejemplo, no sé, un psicólogo que también estudia bastante, Mm. invierte mucho, si quiere tomar diplomado, entonces aún más, ujú, y luego se encuentra con que existen inteligencias artificiales que toman el rol de terapeutas. Mm. Hay, existen ujú, Mm. actualmente. ujú, Entonces, verlo es súper, genera pensamientos, sentimientos muy curiosos, creo yo, ujú. muy contradictorios. Como, ok, vemos que se desvaloriza mucho el trabajo humano en pos de algo que Mm. no tiene alma, no tiene conciencia, no tiene estudio, no tiene Claro, nada no, no es No una tiene excepto una persona. robo de historia, no tiene datos. una identidad. Nada, Ujú. no tiene nada, exacto. Sí. Mm. Ujú. Sí. Sí. Mm. Voy a pasar a la siguiente pregunta, Oscar. ¿Es solo talento o el esfuerzo y la disciplina juegan un rol importante en la creación? ¿Cómo, qué consideras tú?
en este tema? Un poco lo que mencionábamos, como que es mucho de estudio, invertir tiempo. El talento, siento yo, mi percepción del talento es como esa chispa que te incentiva a hacer cosas, como a Mm, querer tocar guitarra y querer mantenerte tocando guitarra, porque cualquier persona puede tocar una guitarra y la deja ahí, ¿no? mm, Eh, entonces, para mí el talento es eso, como esa chispa creativa que te incentiva a hacer cosas y que uno debe cultivarlo a través del estudio eh, constante, de la disciplina, etcétera, un montón de cosas que otras áreas también de desarrollo de la inteligencia humana como que requieren, ¿no? Entonces, eh, mm. sí es como una combinación de ambas cosas. Entonces, esa es mi percepción de talento. Yo no veo el talento como algo de que, porque mucha gente tiene como esa concepción de que el talento es, ok, un niño dibuja una pieza de Da Vinci, así como de la nada, entonces es Claro, talento. como que era Eh, espontáneo, de Como que generación sale espontánea. espontáneo, Mm. Ujú, claro. Que se puede dar, sí, que hay personas que nacen con un cerebro más desarrollado y otros menos desarrollados, o sea, eso es obvio, se ujú, puede ver. Entonces es como un plus, pero no necesariamente es un talento. Entonces, eh, ujú. sí, Como mi una percepción es esa. inclinación, porque Una tenemos más inclinación, inclinaciones hacia las claro, artes, hacia las letras, hacia la matemática, Mm. hacia... Claro. claro, claro, Ujú, sí. sí, Como los tipos de inteligencia. De hecho, hay los tipos de psicólogos que han inteligencia. hablado de eso, como tipo, como 8 y otros hablan de más de 8. Mm, Mm, Cada vez como que se exacto, adentra más en eso. Sí, mm. sí, sí, así lo Qué veo. súper genial interesante. eso, me encanta mucho eso, ¿ah? Como que como la ciencia ha ido evolucionando y nos da muchas más herramientas y conocimientos, porque cuando yo era niña se decía mucho como Juanito es inteligente y fin, una cosa así, porque le iba bien en el En colegio. matemáticas. Y era Sí, como Claro, matemática o lenguaje. era el Y eso Mateo. era todo. Sí, claro, Sí, pero mira, ahora es como cada vez más inclusivo porque hay distintos sí. tipos de Uy, hay inteligencia. de montones. inteligencia, Ujú, Sí. claro. Y actualmente se da mucho de que las personas complementan varios tipos de inteligencia en sus vidas. O sea, es muy Mm. común ver, o sea, yo he visto mucho de personas que, no sé, son psicólogos, que dentistas y así, pero desarrollan el arte también a través de la música, eh, qué sé yo, tejer, etcétera, un montón de cosas. Y los mismos artistas, siento yo que también desarrollamos otro tipo de inteligencia en otras áreas. A mí, por ejemplo, me gusta sí. mucho el tema de la astronomía, entonces me encanta como Mm, averiguar cómo funciona el universo y todo eso. Una totalmente nada que ver a lo que yo estudié, a lo que me dedico, pero igual me interesa mucho. Mm. mm, Entonces, busco interiorizarme más sobre esos temas. mm. Así que, sí, creo que Qué bueno. somos multifacéticos, Facéticos, sí, Sí, sí. sí, sí. es verdad. Creo que Ujú. la siguiente pregunta ya la respondimos. ¿Es el Sí. proceso artístico importante? Por ejemplo, lo que mencionaba en la introducción, en la fase de preproducción de una animación. Tú puedes tener un equipo de varios artistas que, no sé, voy a poner un ejemplo un poco más conocido. Se está desarrollando, no sé, la película, eh, ah, no sé, Frozen. Antes de que obviamente saliera tenía que producirse. Entonces había un equipo de artistas que tenía que diseñar a Elsa, a Olaf, a todos los personajes que aparecen en Frozen Ujú, y requirieron pasar por todo un proceso creativo. O sea, nadie llegó y diseñó a Olaf de una, así como un muñeco mm, de nieve y listo, salió el diseño final. No, pasó por muchas variaciones, muchas iteraciones, hasta llegar a un diseño final. Lo mm, mismo con todos los otros demás personajes que aparecen en la película. Todos los escenarios que vemos en la película también pasaron por ese proceso creativo, que es, creo yo, lo que más me energiza cuando estoy trabajando en esta industria, porque requiere mucha investigación. Tú tienes mm, que investigar, ok, ya, voy a hacer un mono de nieve. ¿Qué personalidad tiene? ¿Cómo debería verse? ¿Por qué debería verse de tal forma? ¿Por qué Mm. debería actuar de tal forma? Y es mucho análisis mm, psicológico.
sí. del por qué la vestimenta de tal personaje es esa vestimenta y no otra, porque el personaje quizás es alguien como duro o conservador, entonces por eso lleva esta vestimenta. Mm, Otro personaje quizás es eh, más careless, como más descuidado, entonces lleva otro tipo de vestimenta. Entonces, ese sí, proceso creativo es súper interesante porque requiere mucha investigación, mucho análisis constante del sí. comportamiento humano, de todo en realidad. Entonces, Sí, es como escribir, ¿no? Como si tú estás escribiendo una novela, tienes que investigar muchísimo. O sea, imaginemos que la novela es de un bastante. astrónomo, no vas a decir Juanito es un astrónomo, fin. Tienes que hacer Claro, toda hacer una toda una investigación. investigación, todo un Sí. arco. Y lo mismo me pasaba cuando estaba escribiendo mi proyecto personal. Es como que ya, yo tenía toda esta idea de qué es lo que iba a hacer más o menos. Y cuando la explicaba a otras personas, era como, "Mm, no entiendo. ¿Y por qué Mm, esto? ¿Y por qué mm, el personaje haría esto? ¿Y por qué viste así?" Y yo como, ok, ya tengo que empezar a investigar más, estudiar más, leer. sí, Entonces sí, es un y es proceso entretenido. entretenido, que creo que eso es justamente lo que mal interpretaron o no lo vieron estos desarrolladores de inteligencia artificial, porque uno de los como argumentos que dan es como automatizar un proceso como duro o como exhaustivo, no encuentro la palabra, pero como que lo vean como que era algo aburrido. Entonces, como Mm, automatizamos ese proceso para llegar al resultado de una, mm, Mm, pero no entendían de que el artista eh, disfruta ese proceso. O sea, sí. puede ser doloroso, puede ser frustrante muchas veces, pero igual lo disfrutas, te gusta, es lo que te incentiva a seguir haciéndolo. mm. Entonces, Exacto. automatizar ese proceso te deja como que, ¿y En el cuál es la aire. gracia? Sí. ¿Cuál es Claro, la como, idea? ¿y Sí. ahora qué? Es Ya que sé. tiene que ver con la inmediatez, ¿no? Como En la inmediatez. Sí. ahorrarse el esfuerzo, ahorrarse el proceso, ya está todo Mm, listo, entonces mañana ya tengo mi ilustración de mm. Claro, inmediato. Es Sí. como el proceso exacto. de los actores que se ve mucho en las películas, ¿no? Cuando se tienen que meter meses antes, ya sea, no sé, algunos les toca hasta cambiar su cuerpo, subir de peso, bajar de peso, hacer ejercicio, utilizar cierta indumentaria y meterse en el personaje. Y eso Mm, a veces es Sí, un proceso larguísimo y mm, uno ve el resultado, pero tras bambalinas es otra cosa. Y claro, es lo que le da vida al personaje. Es mm, súper exacto. interesante. Sí, sí. sí, yo me acuerdo que leía más o menos cómo Heath Ledger interpretó el personaje del Joker que salió en Batman. Ahí no me acuerdo cuál de los títulos de Batman. Batman Ujú, Rises, no, No, Dark Knight. tampoco recuerdo. Eh, mm, Porque todos como que idolatran ese Joker que él interpretó, porque es un Mm, personaje como súper complejo desde base, pero la forma en que lo interpretó como que llamó mucho la atención. Y me acuerdo haber leído cuál fue su proceso creativo para desarrollar su personaje, y él pasó encerrado mucho tiempo, mm, justamente como para entrar entonces en la mentalidad de un psicópata básicamente, que más encima se enríe constantemente. mm, Eh, Me acuerdo que él llevaba o sea, leía que él llevaba como un libro, entonces anotaba muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la risa del Joker, él se inspiró como en la risa mm, de las hienas, en un mm, montón de otras cosas. Entonces, sí, es mucha investigación y yo creo que yo no soy actor, pero puedo intuir que los actores disfrutan ese proceso más que solamente hacer la película. Porque hay mm. muchos actores que ni siquiera ven la película cuando una vez que ya salió. Entonces, no les interesa la película en sí, sino como ese Sí. proceso antes mm, de desarrollo del personaje. Totalmente. Mm, Ujú. Mm. mm, Bueno, sigo con la siguiente. Que creo que también se respondió dentro de la conversación. ¿Crees que el arte No responder conecta a las todo. personas? Mucho, bastante, bastante. Y siento que eh, mi percepción es que, por lo que mencionaba anteriormente, como esto de lo espiritual, mientras más carga espiritual tenga
el arte siento que más conecta a las personas y a un nivel más profundo. Mm, Siento que mm, las películas que he visto, las animaciones que he visto, incluso los videojuegos, porque yo juego videojuegos, que más me han tocado son historias que trascienden mucho, es como que te llegan al alma, como que típico de que terminas llorando, lloras en algún momento de la película, de la serie, mm, o lo relacionas con una experiencia pasada, te sientes mm, muy involucrado, etcétera. Entonces, mientras más carga eh, espiritual tenga una obra, más conectas con las personas a un nivel mm, profundo, ¿no? mm, Y al contrario, o sea, mientras menos carga, no sé, quizás espiritual cambiarlo por otra palabra, eh, mm. pero claro, si mientras menos carga espiritual tenga una obra, menos conectas, siento yo. O conectas, pero de otra forma. Claro. Entonces, como que terminas conectando igual. Entonces, sí, es un medio para conectar con los demás, el arte. Y se pasa como a la prehistoria, ¿no? Porque las personas en la prehistoria utilizaban el arte, si bien con propósitos un poco distintos, ujú, porque por ejemplo el arte de las cavernas lo hacían, por lo que yo entiendo, más que nada porque creían que haciéndolo iban a manifestar en sus vidas como mayor prosperidad. O sea, si dibujaban, no sé, muchos ciervos, significaba que eh, idealmente iban a aparecer más ciervos la siguiente temporada, entonces podían cazar, etc. Entonces, como que veían que el arte podía manifestarse en la realidad, entonces por Mm, eso hacían arte. Pero mm, también el arte lo utilizaban para trascender muchas otras cosas, el tema de la espiritualidad, de la vida después de la muerte. mm, Entonces, igual siempre sirvió como conector entre las personas, entre los miembros de una tribu, etcétera. mm. Entonces, desde esa época yo creo que el arte conectaba mucho a las personas. Sí, sin duda. Y creo que también respondiste la siguiente pregunta, que es como usamos el arte para contar historias o para más cosas. Y a mí me pasó como cantante que hubieron personas que me dijeron cosas por mi voz o mis letras que yo jamás me hubiera imaginado, jamás. mm, ¿Cómo Así cuáles? como que les salvé la vida, como que escuchaban mi disco llorando, lloraban, 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 y eso Mm, les ayudó a avanzar. Y uno no tiene idea, como- no, porque, no. exacto. y yo creo que la palabra espiritual sí, sí sirve porque viene del espíritu de uno hacia el espíritu del otro, ¿no? Como que, Mm, o puede ser de corazón a corazón, no es algo Ujú, como racional o de la mente solamente, porque puede ser algo más analítico también, pero viene como desde tu ser interior de una manera pura, ¿no? Hacia, y llega y traspasa a la otra persona, entonces como que la mueve. sí, Mm. Y sí, por eso es que vemos la totalmente. película y lloramos, porque pensamos en nuestra historia personal y lo que nos pasó y este personaje logró superarlo o lo que sea, nosotros también podemos, una cosa claro. así. Es como súper Sí, impactante el es poder del muy, muy arte. impactante. Bastante. Sí. Ujú. Yo me acuerdo que últimamente no he visto muchas películas por temas de tiempo. Y la última película que vi fue Nimona, que no sé si la ubican, que es una animación que salió en Netflix, Ya. basada en una novela gráfica hace varios años Mm. atrás. A partir de esa novela gráfica hicieron una animación que se tardó varios años en salir, o sea, en desarrollar, perdón, hasta que salió finalmente en Netflix. Y yo me acuerdo que, eh, así como típico Grinch, como, ay, no voy a seguir las modas. Y esta película estuvo muy de moda, entonces como que, ay, sí, otra película de moda. Ok, la voy a ver solamente porque me llama la atención la estética y todo eso. Yo no tenía idea en ese instante de que estaba basada en una novela gráfica y que tenía toda una historia muy interesante. No sabía nada realmente. Pero la vi y fue como, ok, es moda, todos mis colegas la están viendo, la voy a ver. La vi y eso no, te conecta a un nivel que es como Mm. súper, no ¿De sé qué cómo trata esa? explicarlo. En resumen, y para no dar spoilers, trata de, el protagonista es como un caballero
En la época como medio actual o futurista, como que queda medio ambiguo la época en la que se desarrolla esta historia, pero es medio futurista, pero Mm, mantienen esto de como la época medieval, como el tema de los caballeros, de las reinas, etcétera. Entonces, como súper Mm, interesante cómo pasan esa cultura a algo más futurista, porque mantienen todo eso. Entonces, ujú, está este caballero que ocurre un accidente y lo terminan buscando, como que la policía de esa ciudad lo busca. mm. Y en esa búsqueda, en ese estar desamparado, encuentra un personaje que se llama Nimona, que es una chica que es transformista, se transforma en animales, a Mm, deseo, a voluntad, mm, básicamente. wow. Entonces, ve que esta personaje tiene como, está sola y tiene como un rechazo hacia la sociedad, perdón, la rechaza, justamente porque es media rara, etcétera, mantiene oculto Mm, que se puede transformar en animales, solo el protagonista sabe que se transforma en animales. Entonces se ujú. genera una relación súper interesante entre el protagonista, que es perseguido injustamente por la sociedad, y este personaje que también es perseguido injustamente por la sociedad. Y tiene un desenlace que queda ahí como, oh, te, hay que te llega verla. así como al Hay que verla, corazón, como, sí. sí, Voy a demasiado potente, contratar Netflix. sí, demasiado potente, vale mucho la pena, Ujú. Mm, qué Sí. bueno. sí, Justamente Ujú. habla esto de ser de los distintos, ¿no? Que tiene que ver con nuestro podcast. Sí, O la gente Mm, que somos un poco diferente a lo común, Outcast, qué sé yo. sí, Outcast, todo el Claro, rato. sí, Sí, que nos sentimos raros o sí. claro, Medio sí, frikis. me frikis, frikis. sí, esa película es para todos nosotros los frikis, Sí, me encanta. La vamos a ver. sí. Em, no sé si, Farshid, ¿quieres leer la siguiente? Sí. La siguiente, que yo creo que también la hemos conversado dentro de todo, es, ¿tiene el arte un rol en la sociedad? Sí, y siento yo que la educación y las artes en la sociedad traen honor, prosperidad, independencia y libertad a un gobierno a sus ciudadanos. Mm, Eh, y podemos ver eso, se manifiesta eso de muchas formas en la sociedad mm, actualmente, pero creo que es justamente eso, como que el arte permite generar ah, libertad de expresión, mm, independencia, sobre todo, libertad de opinión, libertad mm, de percepción de la sociedad, de la vida, te permite compartir eso mismo, como esa percepción tuya de la sociedad, de las cosas, con otras personas y así conectas, como lo que veníamos diciendo, que conectas con otros a través del arte y traen prosperidad, sobre todo económica, porque si Mm, uno hace un análisis de el impacto económico que tienen la música, el dibujo, las animaciones, los videojuegos sobre todo, eh, es gigantesco, o sea, mm, representa un eslabón súper importante en la economía mundial. Se mueven millones y billones y billones y billones de dólares en esas industrias. mm, Entonces, ayudan a traer prosperidad a un país, al mundo, las mm, artes en sí, porque mm, mueven la economía, básicamente. mm. Entonces, eh, sí, creo que son muchas cosas que, muchos roles, querido. muchos roles, claro, Mm, que tiene el arte. Sí, Y también como desde el punto de la salud mental, ¿no? Como que eh, también. estamos tan insertos en el materialismo, el capitalismo, en tener un trabajo que sea bien estructurado en la sociedad para tener una vida segura. Hay muchas personas que son artistas y no se dedican a ser artistas, por ejemplo, porque no tuvieron apoyo a edad temprana de sus padres, entonces trabajan en otra Mm, cosa, pero ellos tienen el consuelo de poder escuchar música, el consuelo de ver una película o de ver una imagen y ponerte a llorar porque te libera algo que está dentro tuyo. Yo encuentro que es tan interesante eso de cómo el arte sana también, ¿no? A la mm. sociedad. Terapéutico, sí. Ujú, Y sí. también está un poco esta idea,
sobre todo en Chile o Latinoamérica, de que el que va a vivir del arte va a morirse de hambre, digamos, ¿no? Como que, entonces, Claro, muchas personas quedan como coartadas en su posibilidad de vivir de esto y no es así, es como Oscar dice, y todo, es una industria multimillonaria. Lo que Sí. pasa es que obviamente hay mucha competencia, pero el que realmente quiere hacerlo lo logra, Ujú, claro, invariablemente, pero ujú. no se nos incentiva desde pequeños. Sí. exacto. Sí, sí, Yo sí. como que a Oscar lo admiro mucho porque él ha logrado hacer tantas cosas. O sea, yo me acuerdo que vi un video de los Backstreet Boys y fuiste tú que lo estaba ahí como haciendo para MTV y yo así como, wow, Wow. Oscar, así como, sí, ¿no? En serio es como, sí, sí se puede, hay que ser movido y es cierto, los artistas tenemos que tener como a veces tres trabajos y como unos alumnos por aquí y hacer Mm, otras clases por acá y a veces no nos queda mucho tiempo o energía, pero sí se puede. Y bueno, vamos a ir a la siguiente pregunta, que es ¿cómo impacta el avance tecnológico, el desarrollo de las IA generativas y cómo afecta a los mm. artistas? También lo hemos hablado, ¿no? Pero quizás de una manera más específica o más como expresando un poquito más específicamente cómo nos afecta a los artistas la inteligencia artificial. Ya. A ver, quizás voy a dar un pequeño contexto de que la tecnología en pos del arte ha ido evolucionando constantemente a lo largo de la historia de la humanidad. Eh, y últimamente, en las últimas décadas, a nivel tecnológico, ha avanzado aún más, como que ha dado pasos agigantados. Y, por ejemplo, en mi industria, que es casi full digital, o sea, yo no tomo el papel para nada, o sea, todo lo hago en el computador. Obviamente la tecnología juega un papel muy importante en lo que hago yo, porque me permite realizar de forma más sencilla ciertas tareas que pueden requerir como más tiempo y esfuerzo innecesario, creo yo. Entonces, la tecnología y el artista siempre han ido a la par. Entonces, eso de como que el arte sin la tecnología o que no coexisten, sí coexisten, son necesarios, se necesitan mutuamente. Ah, entonces, dejando eso como claro de que el artista necesita la tecnología, hay ciertos avances que más que jugar a favor del artista han ido como jugando un poco en contra. Y vendría siendo esto de la inteligencia artificial generativa. Y generativa más que nada porque se diferencia del concepto de inteligencia artificial normal, que todos lo tenemos como Ujú. bien instaurado. O sea, inteligencia artificial lo tiene tu teléfono, lo tiene Google, Google, perdón, lo tiene Photoshop, lo tiene todas las cosas que tú te puedas imaginar, tienen inteligencia artificial. Ujú, Pero entonces está esta categoría que se llama generativa, inteligencia artificial generativa, que se enfoca casi exclusivamente en generar, como mencioné anteriormente, imágenes, música, audio, etcétera. Entonces, esta tecnología se vino desarrollando hace ya bastante tiempo, sobre todo en pandemia. Eh, en el 2022, más o menos, como que ya se están haciendo bastantes avances súper notorios respecto a esta tecnología. Y ya el 2000, creo que fue el 2023, ujú, entre julio, agosto del 2022 a enero, febrero de 2023, que empezó el boom. Ahí es cuando no era solo un tema de como de nicho o si te ponías a averiguar qué era la inteligencia artificial, ahí encontrabas cosas, sino como que en estos meses ya pasó a ser como cultura general, sobre todo con ujú, ChatGPT, ujú, eh, DAL-E, que es de los de OpenAI, que son los mismos de ChatGPT. Entonces, como que todo este tema de inteligencia artificial generó un boom gigantesco en todo el mundo y ya todo el mundo sabe lo que es la inteligencia artificial generativa. ujú, El problema es que muchas de estas empresas grandes que iniciaron en esto utilizaron data robada de Internet para alimentar estas inteligencias artificiales. Mm, Porque obviamente estas tecnologías no pueden generar nada
si no tienen de qué alimentarse, básicamente, ¿no? Claro. Am, un poco como el cerebro, podemos decir que es como un poco el cerebro. El cerebro necesita input, necesita información y en base a eso obtiene un análisis de la realidad, de la percepción de ti mismo, de los demás, etcétera, un montón de cosas. Necesitamos conocimiento, necesitamos educación, por eso es importante la educación. Mm, La inteligencia artificial es medio que lo mismo, solamente que eh, la forma en que fue alimentada fue ilícita. mm, Muchas de estas empresas grandes fue de robar datos de Internet, en el caso de generativa de imágenes, data de artistas, dibujos. Hay mucha información, o sea, no información, sino como pruebas de que utilizaban, por ejemplo, los nombres de tal artista y tomaban todo el arte y lo metían entonces en esta máquina. Tal mm, artista lo tomaban y lo Mm, metían en esta máquina. mm, O averiguaban sobre cuáles eran los trending en la actualidad, cuáles son los tipos de arte que más como que son appealing a la mayoría, entonces como que tomaban muchos nombres, cientos, miles de nombres, los tomaban, todo su arte, pa, metidos mm. la inteligencia artificial. Un robo Y masivo. obviamente, claro, un robo masivo, entonces Sí. obviamente lo que genera esta tecnología es muy pulcro, o sea, muy bien hecho, entre comillas, dejando de lado de que de repente hacen manos con 20 dedos o la cara medio deforme, etcétera, la perspectiva, qué sé yo, puede estar un poco off, pero el output que genera es bastante, entre comillas, profesional, porque Mm, obviamente está entrenado con arte profesional. mm, Entonces, a partir de eso sí se generaron todas estas discusiones y movimientos. Muchos colectivos nacieron a través de esto para poder impulsar la regulación de estas tecnologías, como lo es Arte Estética, que yo estoy metido en ese colectivo. Nació más o menos en esos meses de febrero, marzo, abril, aprox, no recuerdo bien. mm, Eh, Justamente porque habían colectivos en Europa y en Estados Unidos que ya estaban medio consolidados y que ya estaban tratando de impulsar las regulaciones de estas tecnologías, eh, mm. pero faltaba un colectivo que estuviese velando por lo que ocurre en Latinoamérica y en España, más que nada por el tema del idioma, ¿no? Entonces nació Arte Estética, que es un colectivo ya ahora bastante grande, tiene conexiones eh, con muchos otros colectivos más de Europa, de Estados Unidos, de Asia, etcétera. Y se han hecho bastantes avances con las regulaciones de estas tecnologías, pero ha sido todo un trabajo intenso porque eh, tú, Pablo, mencionaste lo del capitalismo. O sea, la inteligencia artificial es producto del capitalismo, es Claro. producto puro Sí. del capitalismo. O sea, es automatizar ciertos procesos, automatizar personas para generar mayores ganancias. Ujú, No pago a X cantante porque cobra muy caro, simplemente le robo su voz, le robo su estilo y listo, genero contenido ujú, mm, que no me costó nada. Quizás mm. me costó $20 de suscripción a este programa, a esta tecnología y mm, fin, pero no me costaron millones de dólares. Claro. Entonces, es un producto del capitalismo, 100%, porque nosotros como artistas, si bien mencionaba que siempre estamos a la par con la tecnología, no necesitamos inteligencia artificial generativa. Nunca no nos sirve. No, no. Hay algunos que pueden como argumentar de que sí puede servir para ciertas cosas, ok, ya, pero sin esa tecnología estábamos bien, creo Ujú, yo. O al menos yo percibo que estábamos bien. mm, Entonces, si lo vemos de esa forma, de que sin esa tecnología estábamos bien, entonces no la necesitamos realmente. Eh, Y lo que genera son más problemas, más desigualdades, desvalorización del arte y un mm, empoderamiento falso, creo yo, porque hay muchas personas que se consideran artistas de IA, entonces toman mm, clientes, no sé, hazme tal cosa, entonces este claro. artista lo mm, hace escribiendo prompts y te Mm, pasa el arte hecho, ¿no? Y estas personas juran que son artistas.
solo por usar inteligencia artificial. En mi colectivo mencionamos mucho esta broma de como, si tú pides, no sé, en Uber Eats tal comida, tú la pagas, te llega. Sería muy falso decir que tú lo cocinaste o que es tuyo ese plato de Ujú. comida solo porque tú lo pediste. Mm, Entonces, ¿por qué los artistas de IA creen que son artistas solo por pedir un arte generado por una computadora? Mm. Entonces, como que en Es mi cabeza como absurdo, no hay sí, absurdo, no tiene sentido, ¿cachai? sí. Otra de las problemáticas con la IA, que, o sea, mencionándose lo de deepfakes, la desvalorización del arte, eh, el falso empoderamiento, perdón, de las personas, eh, genera un desequilibrio bastante grande entonces en la sociedad. Mm. Entonces, más que beneficios que pueden haber, sobre todo si se realizan estas IAs de forma ética, con ética me refiero a que haya transparencia de los datos con los que están alimentándolas, porque hay muchas pequeñas empresas de IA generativa que mencionan que son IAs como éticas, qué sé yo, pero no Mm. son transparentes con la información con la que la están alimentando. Entonces, como que igual uno desconfía un poco, como que dices ético, pero qué tan Mm. ético es realmente, si ni siquiera quieres mostrar con lo que lo estás alimentando. Claro, Pero hay formas éticas de hacer estas IAs, entonces no es como estar completamente en contra de eso, sino como que claro. ya, ¿qué hacemos para que se haga de forma correcta y también proteger los derechos de los mismos artistas, ¿no? Y por eso muchos colectivos y movimientos han generado en pos de esto, movimientos como el SAG-AFTRA, que fue el año pasado, que fue de los Writer mm, Guilds of America, que estaban mm, velando por el tema de los escritores, también los actores se han estado movilizando para Mm, que los estudios grandes de Hollywood estén como establezcan ciertas bases para que los protejan, porque mm. fácilmente Hollywood puede decidir ya no contratar actores, por ejemplo, que fue, Claro. por ejemplo, el caso de, ¿cómo se llama este actor? Ah, se me olvidó el actor, pero básicamente han habido casos en los que como que lo tomaban y después hacían una cuestión nada que ver a lo que él creía que habían hecho, entonces como que hubieron Mm. como demandas y todo eso, entonces es súper importante que se protejan nuestros derechos eh, para que esto Claro. funcione. O sea, hay que ser también realistas y ser conscientes de que la IA es una tecnología, es básicamente una segunda revolución industrial, es Mm, una nueva edad de oro, entonces mm, se quedó, ujú. se generó y se quedó, no va a salir. Seríamos muy inocentes creer que, es que los ya, artistas algún día vamos a hacer que estas tecnologías mueran y ya no ya, existan. No, ya quedó nomás. Claro. Entonces, esta fase de adaptamiento claro. requiere mucha consulta entre ambas partes. O sea, ¿qué beneficia a ustedes? ¿Qué nos beneficia a nosotros? Y en base a eso Sí, construimos un futuro que sea más justo para todas las personas. es Mucha muy negociación. importante. Mm. El tema Ujú. de las regulaciones, porque en mi caso, por ejemplo, yo soy una persona que soy sumamente artística, es como el 100% de mi vida, como tú, y para mí admiro mucho a las personas como tú que están metidos en el tema de las regulaciones. Tú viajaste a Chicago el año pasado, ¿no? Estuviste exponiendo. Para Mm, mí es muy difícil porque yo vivo como en las nubes. Entonces no sé cómo defenderme, de verdad, no sé Claro, cómo lo que nos pasa. defenderme. Entonces lo encuentro maravilloso Mm. que tú estuviste allá conversando, fuiste panelista internacional, ¿no? No sé, lo encuentro genial, Sí, genial. sí. Sí. Hay Mm, mucha gente que nos ha tocado como justamente averiguar un poco más cuáles son los derechos de autor, cómo nos protegen las leyes, justamente para usarlas a nuestro favor. Eh, claro, yo fui a la NCM Fact Conference, que se fue en Chicago. Se realiza todos los años. Es una conferencia como interdisciplinar que se dedica como a reunir a una comunidad de estudiosos de informática, de derecho, de ciencias sociales, etcétera. Entonces se reúnen ahí todos los años para
conversar de lo que está pasando actualmente, cuáles son las tecnologías emergentes. Entonces, el año pasado se habló, creo que en su totalidad de IA, puedo estar equivocado porque yo estuve panelista y participé en una de las charlas y había un montón de otras charlas a las que Claro. no participé, pero ese era el enfoque. Entonces, hay muchas personas que están generando esa discusión, o sea, ok, ya está esta tecnología, ¿cómo la usamos? ¿Qué hay que hacer? Etcétera. Entonces, discusiones se generan por doquier y es importante tener estos espacios para que personas que están como desarrollándolas eh, estén conscientes de los daños que pueden producir, de cómo hacerlo de mejor forma. Entonces, es Mm. importante participar en estas instancias. Y yo como artista, que soy un poco como tú, igual vivo un poco en las nubes, entonces también uno tiene que estar como medio como ya, que ya, ya, ¿qué está Mm. pasando? ¿Y cómo hago esto? Sí. Y así como muchos otros artistas que están metidos en estos colectivos, hemos hecho lo mismo, como que ya, cuáles son las leyes, cómo las usamos, qué está pasando, etcétera, como quitarnos un poco la máscara de artista y ponernos más como una máscara, no sé, qué sé yo, de ejecutivo, qué sé yo, pero Claro. Como de sindicato. algo muy distinto de singato, Sí, claro, Sí. etcétera, sí. que la unión hace la Mm. fuerza, la verdad. Necesita Ujú. mucho trabajo en equipo para poder defender sus derechos, porque cada uno puede estar pensando lo mismo, pero en su propio cubículo no va a generar ningún movimiento. Es importante ahí el trabajo en Ujú. equipo, Mm. Sí, la unidad. Sí, la unidad, la unidad, sí. sí. Y también pienso que ya la octava pregunta fue respondida, ¿no? Sí, Es que está totalmente. todo Siempre respondo, es que está está todo todo conectado, sí. conectado, sí. Todo conectado. Era la IA genera un desequilibrio y desvalorización del arte y ya está como Nada Mm, más que, más que hablado. claro, Sí. sí. Ujú. Bueno, sí, 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 bastante. sí. ¿Algo más que quieras decir, Oscar? Mm, creo que como artistas, yo creo que en general, en realidad, porque como mencionábamos, estas tecnologías van a afectar muchas más áreas, no solo el arte. Fue lo primero, entre comillas, que tocó, pero afecta a Mm, otras más. Y sí, uno puede tener una visión un poco negativa de la sociedad de aquí a futuro, pero hay ciertas cosas que sí son favorables a través de estas tecnologías, como el tema de lectura de data, o sea, algo bueno que tiene la IA es que puede leer millones de data en segundos. Entonces, Mm, análisis estadístico de, qué sé yo, mm, de empresas que, no sé, no soy científico, entonces como no sé específicamente cómo se aplica, pero sé que sí es beneficioso para muchas cosas, pero también, como ya mencionamos, es un poco negativa para otras cosas. Entonces, creo yo que todos tenemos que ser bien conscientes de que está esto, mm, entenderlo, ver cómo nos afecta o nos favorece, y ahí cada uno decide qué hacer respecto a esa información. Pero sería un poco negativo para nosotros no leer qué es la IA, no estudiarla, no saber qué está pasando en el mundo, porque esta es una inteligencia que, o sea, perdón, una tecnología que va a avanzar ahora más rápido, o sea, es una tecnología en sí, pero a la vez es un propulsor para que otras tecnologías avancen aún más rápido. Entonces creo mm, yo que la sociedad va a avanzar a pasos agigantados de aquí a futuro. mm. Eh, yo todavía estoy esperando mis naves voladoras, o sea, ojalá, claro, yo también, yo también. ojalá, ojalá sirva para eso, pero bueno, no sé. Eh, así que sí, Mm, hay que estar como muy atento a lo que está pasando actualmente para Y saber cómo adaptarnos. navegar en las aguas. Sí, y Sí. adaptarnos al proceso, que creo que eso también es Ujú, súper importante. El ser sí, claro. humano tiene que saber adaptarse a estos nuevos procesos de una manera muy Ujú, inteligente y colaborativa y ética. Creo que por ahí va. mm, sí, lo más totalmente. importante, sí, la ética universal, Mm. sí. Claro. Acá en Sí. Estados Unidos hay un dicho que es adapt or die. Yo creo que en todo el mundo está medio ese dicho. Sí, Sí. Sí, Y es como, bueno, hay que adaptarse por eso sí. y tratar de hacerlo lo mejor claro. posible y de la mejor manera posible.
Mm. Bueno, Oscar, muchas gracias por venir hoy Gracias. día, Sí, por darnos estuvo bacán. esta Gracias a ustedes. cátedra. Sí, yo siento que es mucha información y estoy muy feliz por eso. Y estoy segura de que a nuestros receptores también les va a ayudar mucho a aprender, sobre todo los artistas. Mm, Ujú. Sí, 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 muy ojalá bien, muy ayude bien. en algo. Ujú. De sí, todas Y muchas cualquier maneras. cosa gracias. ahí pueden buscar a los lectores, o sea, o, bueno, a la audiencia. Mm, Arte Estética para los colectivos de Latinoamérica y España. Concept Art Association, que eso es ya más Estados Unidos, Canadá, los de habla inglesa. GAIR, que son los de Europa. Entonces Mm, ahí pueden averiguar un poco más de lo que está pasando eh, excelente. respecto a los artistas y la ujú. valorización y sus derechos. Ujú. Súper Muy bien. bien, Muchas muy bien. gracias, Oscar. Sí, Igual, muchas gracias gracias, por tenerme. Oscarito. Fue bacán. Adiós. Adiós. Chao. Chao, chao. Bueno amigos, llegamos al final de nuestro capítulo de hoy y nuevamente pedimos su colaboración. Eh, si ustedes tienen algún tema que les gustaría que nosotras hablemos en nuestro podcast, por favor sugiéranlo en nuestro canal de YouTube y vamos a estar trabajando en eso, intentando generar el contenido que ustedes necesiten. Les invitamos también a seguirnos en nuestro canal de YouTube y compartir con nosotras sus experiencias respecto a este capítulo de hoy. Muy interesante el capítulo de hoy. Nos abre como Sí. varios temas para analizar y también como desde la perspectiva de el espíritu, el trabajo del espíritu o lo espiritual, más allá de un tema religioso, como el Mm, tema de cómo nos comunicamos como espíritus a través del arte, la mm, importancia que tiene la ética en este tema de las tecnologías y su avance. Y bueno, también un poco dentro de este marco que tenemos nosotras de las personas que pensamos un poco distinto, ¿no? Que somos un poco diferentes mm, y que obviamente la idea es ir sumando y sumando gente a esta comunidad y nos puedan hacer llevar sus preguntas, sus observaciones, qué les ha parecido lo que hemos conversado hasta el minuto y etcétera. La idea es que todo esto se arme entre todos. Así que eso, yo muy contenta sí. con este segundo capítulo y vamos avanzando entonces en este desarrollo de esta comunidad. Ujú. Muy bien. Muchas gracias, Farshid. Ok, gracias a ti. Chao, Adiós. chao.